Hola a toda la comunidad. Mi nombre es Celeste Suri. Soy enfermera y quiero platicarles una historia que me sucedió a mí. Una experiencia que es 100% real, aunque parezca demasiado. En mis años como enfermera, he cuidado a diferentes pacientes, ancianos, adultos y niños. Estos últimos en particular son con los que mejor trabajo, ya que los niños, en su gran mayoría, son bien portados, acatan las órdenes, y si bien algunos son berrinchudos, no es nada que unos dulces no puedan solucionar. En una ocasión, estaba cuidando a un niño, y este niño siempre lo tengo en mi mente. Es difícil olvidarlo. Era un niño muy pequeño, tendría algunos 10 años, 11 como máximo. Era muy tierno, pero para su mala suerte, había sido azotado por una enfermedad muy grave, una enfermedad respiratoria, y había tenido complicaciones. El niño se había encontrado bajo observación durante algunos días. A veces se iba, y otra vez volvía, por lo que estaba muy delicado de salud. Y pese a que lo teníamos en una habitación donde podía convivir con varios niños, pasaba que en ese preciso momento ningún niño estaba hospitalizado, por lo que él tenía que pasar el resto del día solo, y también durante la noche. Sus papás y hermanos venían durante el día. Yo me ocupaba de él durante la noche, y sabía que estaba triste, por lo que empezaba a platicar con él de diferentes temas, y fue así como fue agarrándome confianza para contarme algo. Él me preguntó: «Señorita, ¿usted conoce a todos los niños que están aquí? Es decir, los que están aquí y tal vez los que están en otro cuarto, en otra sala». Yo le dije que sí, y que precisamente en ese momento no había otros niños, sino estarían en ese mismo cuarto junto con él. Él se me quedó mirando, y él me dijo: «¿Cómo? Yo pensé que había más niños». Yo le volví a responder que no, que él era el único, al menos en ese momento. Uno nunca sabe si llega mañana uno, o tal vez incluso, como han pasado en otras veces, se nos llena por completo aquella sala infantil. El niño titubeó al principio, pero me contó que durante la noche un niño extraño venía a visitarlo. Era un niño que, su presencia, me lo dijo, era desagradable, ya que le decía que le quedaba poco de vida, que él iba a fallecer pronto, en días más bien, y que eso a él no le gustaba. Aparte de las palabras feas que éste le decía, su aspecto no era el de un niño normal. Era oscuro, completamente oscuro. Era como una sombra. Sus ojos igualmente eran oscuros. De hecho, aquel niño dijo que si se quedaba en una esquina, en alguna pared donde no hubiera luz, él fácilmente se camuflajeaba. Su voz era algo ronca, algo rasposa. Y por si no fuera poco esto, me dijo que este niño poseía una cola atrás de él. Yo me quedé sumamente impactada con lo que me decía. El niño estaba temblando. Tenía miedo de contarme esto, pero yo se lo atribuía que tal vez tenía una pesadilla. Tal vez todo eso era derivante de un estrés que tenía. Estaba solo y ya llevaba varios días internado, por lo que traté de tranquilizarlo y decirle que, si era necesario, me iba a quedar con él, para que ese tal niño no viniera a molestarlo. De pronto su cara de terror cambió a una sonrisa. Estaba muy alegre de que me quedara con él. Yo esperé a que se durmiera y me senté con él unos minutos. Y Alex, yo soy enfermera, y no solamente de este niño, tengo muchos pacientes durante la noche, por lo que yo le dije eso para aplacarlo un poco. Yo me fui y volví a los minutos.
Este niño se encontraba despierto y enojado, también a la par de asustado. Él me recriminó, me dijo que se iba a quedar conmigo, me dijo que no iba a venir aquel niño. Yo de igual manera traté de tranquilizarlo y le dije que no había ningún niño. Él me respondió con algo que me dejó sumamente impactada. Me dijo, ese niño vino y se rió de usted. Me dijo que estaba en el piso de arriba y que después fue a cirugías, que para nada tenía planeado quedarse a dormir conmigo. Yo no sabía qué responder. El trayecto era el mismo que yo había hecho, pero ese niño estaba durmiendo. ¿Cómo me había podido ver a dónde me había ido? Solamente podía ver que había salido de la sala, pero mi camino, mi transcurso, lo que había hecho, ¿cómo era posible que lo supiera? Esto encendió mi curiosidad y le dije que ahora sí me iba a quedar con él. Había unas cosas que tenía que hacer, pero no me iba a tardar tanto, así que me quedé a un lado de la cama, sentada, en lo que este niño se dormía. Él me dijo, señorita, por favor no me deje. Él me ha dicho que mañana voy a fallecer. Por favor no me deje. Se notaba que sus signos vitales estaban muy mal, así que le hablé a más especialistas para regularlo. El niño se durmió y yo me quedé con él. Inevitablemente, al no hacer nada y estar sentada solamente, me terminé durmiendo. No me dormí por completo. Estaba dormitando. Y en ese sueño que uno se despierta a veces, pude ver a un niño enfrente de mí. La sala no estaba totalmente iluminada, por lo que solamente lo pude ver entre la oscuridad. Ahí a la distancia, entre las otras camas, se me quedaba mirando, a la par que escuchaba una risita. Yo pensé que este niño se había levantado de su cama, por lo que le dije, no te vayas, recuéstate, que no tienes sueño. Yo todavía tallándome los ojos. Este niño seguía manteniéndose ahí parado, observándome, a lo que yo le repliqué, de manera más fuerte y contundente, ¿qué no me vas a hacer caso? Te dije que te fueras a tu cama. No seas así conmigo, menos en la noche, por favor. En eso este niño corre y se esconde, y esto me dio mucho miedo. ¿Sabes por qué, Alex? Porque el niño en ningún momento se iluminó. Estaba completamente oscuro. Y al momento de voltearse para correr y esconderse, vi una cola que salía de atrás de él. De inmediato me levanté. Miré a la cama. Y mi niño, el que yo estaba cuidando, ahí se encontraba dormido. Él no me había desobedecido. Él se encontraba ahí, con mucho terror. Tomé mi celular y le puse en modo de lámpara, casi dando pasos minúsculos, Alex. Pero tomando el valor que tenía, empecé a explorar cada rincón de la sala, debajo de las camas, en las esquinas, a un lado de las mesas. Pero no encontré a ningún niño extraño. Me quedé con este niño lo que restaba del turno. Y al día siguiente, pasó algo lamentable. Pasó algo que me dejó pensando en este niño. Hasta hoy. Este falleció. Tristemente lo hizo. En las horas de la tarde cuando yo no estaba. Me dieron la noticia cuando llegué. Tal como había dicho, aquel extraño niño con cola. No sé qué es lo que era. No sé qué ente, o fantasma o espíritu. No sé qué sea. Lo único de lo que sí estoy segura es que no es amable. Es un ser que le gusta lastimar a los demás y atormentarlos, tal como lo hizo con aquel pequeño. Hola, Alex y toda la comunidad de la cripta embrujada.
Mi nombre es Susana Ron. Vivo en Querétaro. Mi hermana y yo hemos crecido juntas casi toda nuestra vida. Ahora que ya estamos grandes, prácticamente nos acostumbramos tanto la una a la otra que decidimos vivir juntas. Tanto mi hermana como yo nos decidimos a estudiar profesiones parecidas. Mientras que yo opté por psicología, mi hermana optó por enfermería. Hoy cada quien se desempeña en su área y, como dije, vivimos juntas en la misma casa. Es por esto mismo que la siguiente experiencia que les quiero compartir, estoy 100% segura de que fue real. A mi hermana no se le dan estas experiencias o relatar estos relatos que son de terror, que son de miedo. De hecho, ella es muy miedosa. No les gusta escucharlos, por lo que cuando me contó esto, estoy 100% segura de que no me mentía. Antes de contarles la historia, les quiero contar algo que le decían a mi hermana. Tan pronto entró a trabajar a este hospital, era un hospital particular, y es que había una leyenda que me contó casi inmediatamente después de su día de trabajo. El primer día que laboró, le dieron esta advertencia que no tenía que hacer cuando le tocara la guardia durante la noche. Y es que en el área de pediatría, en el área donde están todos los niños, los recién nacidos, y también los pacientes que son de 12 años para abajo, todas esas personitas están acumuladas en una cierta área. Esto más que nada para que los pediatras, para que las enfermeras que están más familiarizadas con los pacientes pequeños estuvieran cerca y pudieran acudir inmediatamente. Ahí tenían también a los niños que se encontraban de salud muy precaria, tanto los recién nacidos que eran puestos en incubadoras, así como también otros niños mayores a este que hayan tenido un accidente. Cuando había muchos pacientes, eran 12 enfermeras las que se quedaban ahí. Pero cuando no había muchos niños, una bastaba y sobraba para que hiciera toda la guardia de la noche. A mi hermana le tocó varias veces hacer ese turno de noche en el área de pediatría, y justo cuando le tocó cubrir este turno, esta historia vino a su cabeza. Se dice y se recomienda que las enfermeras que estuvieran en ese turno, precisamente en esa área, no se tenían que dormir por nada. Es más, que si te querías dormir, que le pidieras un relevo a una compañera tuya, que ella se quedara ahí y que tú te podías ir a dormir tranquilamente. Pero no en esa área. En esa área, aunque fueran 2 enfermeras, una no se podía dormir allí. ¿Y esto por qué? Bueno, porque se dice que si una enfermera se duerme en esa área, uno de los pacientes, de aquellos pequeños, iba a fallecer aquella noche. No importaba que ninguno de los pacientes estuviera urgente. No importaba que ninguno de los pacientes se encontrara muy enfermo, en fase terminal, que los niños hubieran nacido perfectamente sanos. Si una enfermera se dormía en esa área, uno de aquellos niños, ya sea uno de 8, de 12, de 10, o un recién nacido, fallecía aquella noche. Precisamente mi hermana se acordó de esto, y es por esto mismo que cada vez que le tocaba estar en esa área, el mayor número de veces que le tocó ahí, le tocó ella sola, pues no había muchos pacientes. Siempre se mantenía despierta, siempre expectante, pero somos humanos. Una noche, ella estaba muy cansada, una noche en la que ella no había podido dormir bien entre el día, y esto debido a las celebraciones del fin de año. Tenemos algunos vecinos ruidosos, así que era imposible conciliar el sueño. Cuando ella llegó a su área, incluso pidió relevo, aunque claro, cubrir para que otra enfermera se vaya a dormir no se puede hacer durante toda la noche. Este cambio como máximo son 2 o 3 horas, como máximo. Y mi hermana, a pesar de que había dormido 3 horas ahí,
no fueron suficientes. Ella volvió a su puesto y estaba en su oficina, ya que la enfermera que está en esa área tiene su propio cuarto, donde tiene todos los expedientes. El cansancio, aunado al silencio total de la noche, ocasionó que mi hermana estuviera dormitando. Pestañeaba, se quedaba con los ojos cerrados, algunos 2 minutos, 3 minutos, y después hacía su esfuerzo por volver a abrirlos, cuando inevitablemente, en una de esas ocasiones, ella siente que se quedó dormida pero consciente. Es de esas veces que tú cierras los ojos e incluso te escuchas roncar tú mismo, pero estás consciente. Y fue en ese momento en el que ella sintió un aroma a un bebé, de esos aceites que se le ponen a los niños, pasar muy cerca de su nariz. Era como si este bebé hubiera pasado cerca de ella, de su cara. Inmediatamente se despertó y, recordando aquella leyenda de que una enfermera no se tenía que quedar dormida en esa área, se levantó de inmediato y fue revisando paciente por paciente, uno a uno, hasta que llegó con los recién nacidos. Y llegó con el único niño, recién nacido también, que estaba, podríamos decirlo, delicado. El niño estaba en la incubadora, pero se encontraba estable. Durante toda la noche se mantuvo estable, pero solamente por ese lapso pequeño en el que mi hermana se durmió solamente un poco, la condición del niño había empeorado muchísimo. El niño no respiraba, sus signos vitales estaban débiles. Mi hermana dio el aviso al médico pertinente y ella se encargó en lo que venía a estabilizarlo, podríamos decir que de puro milagro. Y gracias a la rapidez de ella y del médico, consiguieron salvarle la vida. A mi hermana le sirvió mucho esta experiencia para no volverse a quedar dormida en esa área. De hecho, ya no lo hace en ninguna área. Para terminar de contarles la leyenda, se dice que hace muchos años, cuando este hospital apenas había abierto, una enfermera se quedó dormida, precisamente en esta área, al cuidado de un niño que se encontraba sumamente delicado. Este niño se encontraba muy precario de salud y necesitaba que lo atendieran cada ciertos minutos. Una enfermera llegó y claramente su prioridad no era este niño, y por más que el niño pedía ayuda con los botones que estaban en su cama, la enfermera dormida jamás los escuchó. Y fue debido a esto en que aquel paciente perdió la vida durante la noche. A la mañana siguiente se dio el aviso. La enfermera, obviamente, no iba a decir que este niño había fallecido por negligencia médica. Ella dijo que la enfermedad había sido muy fuerte y que simplemente el personal médico no había podido hacer nada. Después de esto, aquella maldición empezó a caer en el hospital, ya que se dice que este niño se sumergió en el odio, en la venganza, para tomar la vida de los niños. Cada noche que una enfermera, al igual que a él, despreocupada, se durmiera en esa área, se dice que este niño es el mismo que le quita las vidas a estos infantes, todo por el odio y la impotencia de que en su fallecimiento a él jamás le dieron justicia. La culpable no tuvo ningún castigo. Hola, mi nombre es Verónica González y quiero compartirles mi experiencia. Yo trabajo como enfermera y he trabajado en diferentes lugares. La experiencia que les quiero contar no me sucedió dentro de un hospital, podríamos decirlo. Me sucedió en el estacionamiento de los paramédicos.
Como se puede esperar, tanto enfermeras, paramédicos, doctores, hacemos mucha camaradería. No todos, pero la gran mayoría de nosotros nos llevamos bien. Así que yo hice muchos amigos que eran paramédicos. Con ellos cenaba, salía, platicaba y demás cosas. Ellos también tienen historias muy interesantes que contar. Tal vez les comparta una que otra a futuro de las experiencias que me han contado ellos. Resulta que yo iba al estacionamiento de los paramédicos para comer ahí. Es un lugar muy tranquilo. Y sobre todo, había un paramédico llamado Raúl. Raúl era mi amigo desde que había entrado. Era una persona muy chistosa. Me relajaba, al igual que mis compañeras. Por lo regular cenábamos ahí porque nos apartábamos de todo el ambiente laboral, es decir, ver pasillos, salas, camas, los sillones de la sala de espera. Pues uno quiere despejarse de eso un poco, al menos en su horario de comida. Tenía la costumbre de ir, cenar ahí, junto con todos, y después irnos. Pero pasó una ocasión en la que yo iba a estos estacionamientos, pero no había nadie dentro. Yo iba sola, me la había adelantado a todas mis compañeras, pero creí que tal vez Raúl o uno de los paramédicos seguía por ahí. Era muy normal que ciertos paramédicos se quedaran a dormir dentro de las ambulancias. Esto servía para dos cosas, porque si había una llamada de emergencia, rápidamente pues ya estaban ahí. Prendían la ambulancia e iban enseguida. Por lo que pensé que tal vez Raúl ya se encontraba en la ambulancia. Había dos ambulancias en particular, unas unidades con número, las cuales yo tenía muy bien ubicadas, que era donde estaba él. Yo iba y daba toques a la puerta, 2 toquecitos, como si tocaras una puerta, y él me respondía. Cuando él estaba dormido, solamente me contestaba con 2 toques igualmente, para que lo esperara, en lo que él se bajaba, porque por lo regular lo agarraba dormido, ya que comíamos por eso de las 3 de la mañana. Yo caminé hacia estas unidades. En la primera, fui y le di los 3 toques, pero nadie me respondió. Me pasé al lado y di otra vez 2-3 toques, y esta vez sí me contestaron. Golpearon la puerta desde adentro, por lo que yo pensé rápidamente que Raúl estaba ahí. Yo le dije: apúrate, ya quiero cenar. Cenábamos adentro de la ambulancia, pero pasaron los segundos, después 1 minuto completo, 2 minutos, y nadie salía. Empecé a tocar de nuevo. Le di 2 golpes a la puerta, esta vez de una manera más ruda, más fuerte, y desde adentro de la ambulancia me volvieron a contestar, esta vez con el mismo número de toques que yo le había dado a la puerta, pero desde adentro. En efecto, había alguien. Pensé que Raúl me estaba jugando una broma, y no era raro de él. Tenía un extraño sentido del humor, si me lo preguntan. Yo estaba esperándolo, y en eso pasan otra vez 2 minutos, y le vuelvo a tocar 3 veces, y de nueva cuenta me responden desde adentro. En ese momento yo ya le empiezo a gritar: Raúl, Raúl, ya salte, ¿qué estás haciendo? Cuando en eso, una voz muy familiar me grita, pero a mis espaldas: Verónica, ¿qué traes? ¿Por qué estás gritando como loca? Al voltear, veo que se trata de Raúl. Ahí estaba en la puerta. Con una mano me dijo que viniera. Yo no sabía cómo responder. Yo estaba sorprendida. Había alguien adentro de la ambulancia, pero no salía. Yo fui inmediatamente con él y le dije: ¿dónde estabas? Raúl me dijo que todos me estaban esperando, que esta vez estaban comiendo en el comedor, ya que había más espacio debido a algunos horarios que se habían movido.
Pero antes de irme, me acerqué a él y le dije: «Oye, ¿quiénes están en esta ambulancia?». Él extrañado me miró y me dijo: «Pero esa es mi ambulancia. Solamente estamos 3. Y los 3 estamos comiendo. Es más, yo debería de estar comiendo». Yo le dije: «No, hay alguien más ahí. Alguien se les metió a la ambulancia». Él me contestó muy relajado: «Ay, Verónica, ¿qué dices? Las llaves las tenemos nosotros. La ambulancia está cerrada». Yo le dije: «No, hay alguien ahí. Estuve golpeando la puerta y me contestaron. Solamente estamos nosotros. Y mira, esta es la llave». Yo le tomé la llave y le dije: «Si no me crees, ven a ver». Él solamente me tiró a loca y me dijo: «Mira, haz lo que quieras. Te espero acá». Él se fue. Y yo, por así decirlo, con algo de rabia y enojo, y también con curiosidad, quería saber quién era el que estaba ahí dentro. No puede haber sido ningún ladrón, no puede ser ningún maleante. Tal vez era uno de esos enfermeros o paramédicos que yo conocía, que me estaba haciendo una broma. Así que fui inmediatamente, abrí la puerta de la ambulancia, y al momento que la abrí, un hedor muy nauseabundo me impregnó por completo. Apestaba, pero no de un olor apestoso meramente. Era un olor como a putrefacción. Era un olor muy desagradable. En el piso de la ambulancia, arriba de la camilla, vi que se encontraba alguien. Era un cuerpo. Probablemente la persona que me estaba jugando la broma se estaba haciendo pasar por un cuerpo. Otro detalle más para saber que esta persona tenía un pésimo sentido del humor, ya que con eso no se juega. Yo fui hasta él y solamente levanté la manta hasta la altura de su pecho. Solamente pude ver su cabeza, hombro y parte de su pecho. Pero lo que vi para nada fue agradable. Era un cadáver, Alex. Un cadáver en descomposición ahí. Su piel estaba chupada, pegada a los huesos, con ese tono verdoso. Los ojos los tenía sumidos hacia adentro. Sus dientes estaban sobresaliendo, sus labios estaban por completo chupados. Toda su piel parecía de papel, agarrada, pegada a sus huesos. Yo salí corriendo de la ambulancia, pegando gritos, ya que no solamente había visto aquel cadáver, sino que también moscas habían expedido de este, y algunas cuantas de estas moscas habían entrado a mi boca. Casi iba corriendo y vomitando también, debido a todo el alboroto que estaba haciendo. Mis compañeros vinieron rápidamente y me preguntaron: «¿Qué pasa, Verónica? ¿Qué tienes?». Yo solamente les dije que en la ambulancia había un cadáver. Había un cadáver ahí dentro. ¿Cómo es posible que se nos haya podido pasar? Tal vez era una persona que venía y pues tristemente en el trayecto falleció y no lo bajaron. Aunque el aspecto de ese cadáver más bien era como de días, no reciente. Raúl, a la par de otros paramédicos, fueron a aquella ambulancia y también enfermeras, pero no encontraron a nadie. El cadáver ya no se encontraba ahí. Empezaron a revisar todas las ambulancias, una por una, pero fue en vano. El cadáver ya no se encontró. Yo volví a la ambulancia y chequé bien todo. La camilla estaba perfecta, limpia, no había moscas, mucho menos un hedor nauseabundo. No sabía cómo explicar lo que había vivido. Y de no ser por el personal, que lleva más años ahí, yo hubiera quedado como una loca, porque ellos fueron los únicos que creyeron en mí y que le dijeron a los otros que yo estaba diciendo la verdad. Ellos nos dijeron que en el estacionamiento de los paramédicos jamás conviene ir solamente uno, que mejor vayan 2. Por alguna extraña coincidencia, las personas que se adentran solas
En este estacionamiento siempre ven cosas parecidas a la que yo vi. Tal vez unas almas que no pudieron llegar al hospital, se quedaron ahí. Desde ese día no volví a entrar a ese estacionamiento, al menos sola. Y serví como ejemplo, ya que incluso los paramédicos tampoco lo hacían, siempre iban acompañados. Algo que no tiene mucha explicación, tan solo que las vidas que se pierden ahí, de alguna manera, se atan a las ambulancias. Hola a todos, mi nombre es Lilith Catherine. La experiencia que les voy a compartir no la viví yo, pero eso sí, me la contó una persona a la cual yo le tengo mucho respeto, porque fue mi maestra durante la universidad. Yo estudié la licenciatura de enfermería en el DF, y a esta universidad a la que fui, la cual, no voy a decir el nombre, es muy reconocida. Dentro de ella, dan clases personas experimentadas, con muchos años dentro del rubro, lo cual nos cuentan muchas experiencias, profesionales claro, y también nos dan muchos consejos. Tal es el caso de esta maestra que tenía, la cual vamos a decir que se llamaba Helen. Tenía un nombre americano, pero era porque su madre era mexicana y su padre americano. Helen, cuando nos dio clase, ya era una persona con unos cuantos años. Estaba próxima a jubilarse, y durante sus días en servicio se desempeñó como enfermera en muchos estados de la República Mexicana, así como también en otros países. Uno de estos países, el cual ella recuerda, tuvo el mejor salario que pudo experimentar, e incluso ya en la universidad, fue en los Estados Unidos. Claro, ella dice que el sueldo era maravilloso, era el sueldo más grande que ha ganado, pero también es porque el hospital era muy peculiar. No era un hospital común y corriente. Este era un asilo para enfermos mentales, pero no para cualquier persona. No crean que era un hospital psiquiátrico al que van personas comunes, por decirlo de algún modo. Este hospital era de alta seguridad, porque aquí se albergaban a personas violentas, personas que habían cometido crímenes, personas que eran de mucho cuidado. Tenían policías incluso trabajando ahí, además de también guardias. Eran personas a las cuales no les podías dar la espalda. Eran personas que cada una tenía su propia habitación, ya que si ponías a varias juntas, o tan solo a dos, era muy peligroso. Cada enfermo tenía su propia vigilancia, su propia puerta de seguridad, su propio seguro y tarjeta a la cual daría acceso a este. Eran personas que prácticamente eran criminales, pero los habían mandado a este asilo porque no sabían diferenciar entre el bien y el mal. Eran personas locas que habían cometido cosas perturbadoras y repugnantes a lo largo del país estadounidense. Creo que no es necesario mencionar que algunos de los criminales más famosos, y sobre todo que están mal de la cabeza, suelen tener ciertos trastornos, y es por esto mismo que al detectar estos trastornos no pueden enviarlos a prisiones convencionales. Los tienen que mandar a un asilo mental, y este era el caso. Helen trabajaba en uno de estos asilos, por obvias razones, y a pesar de que tenía el turno más tranquilo, que era el turno de la noche, tenía que andar siempre con cuidado. Ella recuerda mucho un pasillo
Un pasillo en el cual, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, habían habitaciones, pero de algunos pacientes, que eran los más peligrosos, ya que estos tan solo querían una oportunidad mínima para atacarte, y no tenían ninguna razón. Ellos podrían estar perfectamente tranquilos, y de un segundo a otro, se te abalanzaban, así como también podrían estar violentos, y de un segundo a otro, se calmaban. Eran las personas más amigables que tú pudieras conocer. Era por esto mismo y esta bipolaridad que los tenían, por así decirlo, algo marginados. Pero como cada noche, tanto las enfermeras como los guardias tenían que pasar a vigilar, tenían que verlos. Tan solo cerciorarse de que cada uno de ellos estuviera lo más normal posible y lo más importante, en su habitación. Helen recuerda que cada vez que pasaba enfrente de una puerta, uno de estos pacientes empezaba a arañarla, a llamar la atención, empezaba a golpear la puerta, una y otra vez. Helen, con miedo, la primera vez se acercó a esta puerta y deslizó la ventanilla que todas esas puertas tienen. Es una rejilla, una pequeña ventanilla de algunos centímetros. Cada vez que alguien externo desliza esta ventanilla, adentro se activa una luz negra, una luz azul, la cual, si el paciente está dormido, no le afecta en nada, no perturba su sueño. Es una luz que sirve solamente para las personas externas a la habitación. Esto se lo ponen a las diferentes habitaciones, más que nada porque ciertos pacientes tienen terrores nocturnos o sufren de alguna enfermedad mental que les perturba por las noches. Y esto sirve más que nada para ver si están durmiendo bien, si no están agitados, si no están sufriendo de uno de estos males en los sueños. Sucede que cuando Helen se acercó y esta luz se activó, pudo ver al paciente, pero el paciente no estaba recostado. El paciente estaba parado, a un lado de la cama, mirando fijamente hacia aquella rejilla, mirando fijamente a Helen. Helen sostuvo la mirada un poco, y este paciente se empezó a reír, pero a reír de una manera enfermiza, como si le gustaba que Helen lo estuviera viendo. Helen rápidamente cerró la rejilla y siguió con su camino, mientras que este paciente continuaba riéndose mientras ella se iba. Todos los días de su guardia, casi todos, tenía que pasar por esto. Algunos días, el paciente no llamaba su atención. Parecía como si éste estuviera esperando que alguien pasara enfrente de su puerta para empezar a rascarla, para empezar a llamar la atención, para que se asomara a alguien. Y cada vez que se asomaran, él solamente se paraba y se reía enfrente de ellos. Algunas veces, claro, otras veces no hacía nada. Las veces en las que Helen vio que este enfermo no llamaba su atención, ella iba, deslizaba la rejilla y miraba hacia adentro. En algunas contadas ocasiones, el enfermo estaba durmiendo. A Helen esto se le hizo una costumbre. Sabía que cada vez que iba a pasar por ese pasillo, si le tocaba la mala suerte de que este paciente estaba despierto, iba a empezar a rascar la puerta. Por lo que después de algún tiempo, ella dejó de asomarse, más que nada porque ya le cansaba. Sabía que solamente quería molestarla, sabía que solamente quería hacerla sentir miedo, pero le llamó mucho la atención cuando esto mismo se repitió durante un tiempo prolongado. Es decir, todos los días, todas las noches que ella pasaba por ese pasillo, siempre escuchaba a aquel paciente arañar la puerta. Esto se le empezó a hacer raro, y en algunas ocasiones le siguió el juego y miró por la rejilla. El paciente hacía lo mismo, solamente se quedaba parado,
riéndose. Ella cerraba la rejilla y seguía con su camino, aunque obviamente ella había sido contratada como enfermera. Tenía que decirle las observaciones que ella hacía en cuestión de salud a los médicos encargados de cada área, y ella conocía muy bien al médico, al psiquiatra que atendía a este paciente. Helen dice que habrían pasado tal vez 3 semanas, días más o días menos, en los que veía que todas las noches esto se repetía, por lo que le comentó esto al psiquiatra. Las palabras del psiquiatra dejaron helada completamente a Helen, con un miedo indescriptible recorriendo todo su cuerpo. El psiquiatra le dijo: sí, yo tuve un paciente que cada vez que alguien pasaba enfrente de su cuarto, este empezaba a arañar. E incluso recuerdo que arañaba de tal manera desesperada, que se arrancó unas cuantas uñas. Lo habíamos vendado de todos los dedos, pero este seguía haciéndolo. De hecho, por eso solamente se oían golpes. También recuerdo que tanto guardias, enfermeras y otros psiquiatras miraban por la rejilla. Veían a este paciente riéndose enfrente de ellos. Era un paciente muy perturbador, daba miedo, e incluso a mí me daba miedo cada vez que teníamos sesiones. Y también mencionó: fue un paciente de cuidado, ya que se cobró algunas vidas antes de entrar al asilo, pero hace poco más de un mes, eso ya dejó de ser problema. El paciente ya falleció. La habitación de la que tú me hablas, adentro de ella ya no se encuentra nadie. Helen, después de esto, continuó escuchando aquellos golpes. Ella dice que no recuerda muy bien, pero que en algún punto cesaron. Pero, a pesar de que los escuchaba, sabiendo que se supone que ya no hay nadie dentro de aquella habitación, no volvió a fijarse por aquella rejilla. Gracias por compartir la experiencia de mi profesora. Saludos a toda la comunidad. Como esta siguiente historia. Esta siguiente historia viene de palabras de una enfermera. Su nombre es Rosaura Jiménez y se ha tomado el tiempo y la dedicación de contarnos su tétrica experiencia. Todo empieza una tarde como cualquier otra. Al hospital llegan a internar a una viejecita, una anciana, de algunos 90 y tantos años, una mujer de edad avanzada. Esta mujer tenía una enfermedad terminal. Rosaura no especifica mucho en el tema, pero aquí un punto interesante que se tiene que remarcar, y es que esta linda viejecita, que era un amor con todos, un dulce, ya no debería de estar viva. Había sufrido muchos ataques debido a esta extraña enfermedad que, básicamente, encontrarla viva era prácticamente un milagro. Los doctores no entendían esto, las enfermeras pues tampoco, pero al estar tan mal de salud y aún así comportarse de una manera tan bella con las enfermeras, con otros pacientes, hizo que esta viejecita se ganara una buena reputación, todos la querían. Cuando Rosaura tiene la oportunidad de hablar con esta viejecita, de nombre Cleotilde, ahí se conocen, le dice algo que, si bien le parece dulce, no creyó que tomaría tanta fuerza al pasar y pasar los días. Aquella viejecita simplemente le dice a esta chica que ella no va a fallecer hasta que su bisnieto naciera. Pasa y resulta que esta viejecita tenía un nieto que se acababa de casar, y también acababan de darle la noticia de que este sería padre. La chica ya se encontraba embarazada y solamente le faltaban 3 meses para dar a luz. Relativamente poco. Pero claro, aquí el tema
es que esta viejecita se encontraba tan mal de salud que muchos sabían que era prácticamente imposible que ella resistiera todo ese tiempo. Con cada minuto que pasaba, ella se iba deteriorando. Había pasado un mes internada hasta que le dio otro de estos ataques. Un ataque que, en palabras mismas de los médicos, tenía que haber acabado con ella. Pero sin embargo, esta viejecita seguía viva. Se compuso a los 2 días. Ella le decía siempre a todas las enfermeras que no iba a fallecer hasta que su bisnieto naciera. Y es en este punto en que la historia se empieza a tornar un poco macabra, ya que en aquel hospital, más concretamente, en ese pasillo, en aquellas habitaciones, una entidad oscura y siniestra empezó a aparecerse no solamente al personal médico, sino también a los pacientes. E incluso la chica que cuenta esta historia la vio. De la nada, veían que por las noches, una figura completamente vestida de negro, que sabían que era una mujer más o menos por la silueta, caminaba y caminaba por aquellos pasillos del hospital solamente en ese piso. Muchos de los enfermeros que la vieron, y también doctores, decían que solamente al verlo, ya que nunca se topaban de frente con él, siempre lo veían cuando se ocultaba en alguna habitación o cuando daba vuelta en algún pasillo. Pero tan solamente verlo provocaba un escalofrío que recorría en todo su cuerpo. Al pasar más el tiempo, extrañamente, y a pesar de que todos los hospitales cuentan con aire acondicionado, concretamente en ese piso se sentía el aire helado absolutamente, tanto así que llegó al punto en que solamente hablar sacaban vapor de sus bocas, tanto enfermeros como pacientes. También se tiene que decir que aquellos pacientes también habían visto a esta extraña entidad, pero muy diferente a la de los enfermeros. Esta entidad iba y se metía en sus habitaciones, solamente observarlos. Obviamente, aunque sea solamente observarlos en una esquina, esto denotaba miedo, y muchos de ellos gritaron, muchos de ellos pedían ayuda a plena madrugada. Lo curioso es que tanto la chica que cuenta esta historia, así como también otros enfermeros, dijeron que habían visto a esa extraña entidad entrar no una ni dos, sino varias veces a la misma habitación de doña Clotilde. A diferencia de otros pacientes, doña Clotilde jamás reportó sentir miedo en la madrugada o haber visto algo. Ella se quedaba calladita. Y en una ocasión, esta enfermera que cuenta la historia se acercó al cuarto de doña Clotilde, justamente cuando había visto esta extraña figura de una mujer con un velo negro entrando a su habitación. Esta enfermera no entró, solamente pasó de manera muy lenta enfrente y escuchó a doña Clotilde hablar sola, diciéndole múltiples veces que ella no se iba a ir, que ella se iba a quedar todavía. Al día siguiente, esta enfermera se acerca con doña Clotilde, y tal vez debido a que se llevaban tan bien, tal vez debido a que prácticamente doña Clotilde era amigo de todos ahí en ese hospital, tuvo la confianza de preguntarle: disculpe señora, ¿con quién estaba hablando en la noche? Pasé por su habitación en la madrugada y le escuché hablando con alguien. Doña Clotilde, esbozándole una sonrisa, como cuando a un niño le acaban de descubrir alguna travesura, le dice: perdóneme, yo sé que les he traído muchos problemas últimamente. Sé que han visto a una mujer recorriendo los pasillos. Sé que también los pacientes los han visto. Pero quiero decirles que no es mi culpa. Simplemente estoy esperando a que nazca mi bisnieto.
La enfermera le pregunta, ¿pero eso qué tiene que ver? Doña Clotilde aquí hace una aclaración, que a esta enfermera le heló completamente la sangre. Y es que esta viejecita le dijo, aquella es la huesuda, ya me quiere llevar. Dice que no se explica por qué, pero simplemente no puede. Todas las noches peleo con ella, siempre salimos de pleito. Y desde que me dio aquel ataque, me dijo que yo ya debería haber fallecido. Pero le digo que no, que yo aquí me voy a quedar hasta que nazca mi bisnieto, y que si quiere que me espere. Estas palabras dejaron congelada a la enfermera. Claro, esto no tenía mucho sentido si lo ven de una parte lógica, pero todo lo que decía aquella señora se unía de una u otra manera. Desde que le dio el ataque, aquella entidad se había presentado. Pasa el tiempo y llega el nacimiento del bisnieto. Esta enfermera tuvo el placer de ir acompañando al nieto hasta la habitación de doña Clotilde, él en compañía de su esposa y su nuevo hijo. Una vez que llegaron, doña Clotilde los abrazó, se le escurrieron las lágrimas, según dice, de la emoción que sentía. Una vez que terminó toda la visita, una vez que el hijo se fue, también su esposa, y cayó la noche, cuando esta enfermera se metió con doña Clotilde, obviamente a revisarla, a darle sus medicamentos, etc., etc., la viejita aprovecha, la toma del brazo y le dice, ya me voy a ir, ya me voy a despedir de usted. Usted es la que mejor me cae de todas. Perdón por todo el mal trago que hice pasarles últimamente. Pero la huesuda ya se va y ya me va a llevar. Ya por fin vi a mi bisnieto. La enfermera obviamente habla con ella, le dice que no, usted se va a recuperar y demás cosas. El trabajo que hace una enfermera. No dejar que sus pacientes decaigan, pero extrañamente doña Clotilde no se ve decaída, no se ve triste, por todo lo contrario, se ve feliz, realizada y satisfecha. Esa misma madrugada se da el aviso. Doña Clotilde falleció exactamente a las 12 de la noche. La historia de una mujer anciana que hizo esperar a la muerte. Hola a toda la comunidad. Mi nombre es Sara Casares y les quiero compartir mi experiencia. Años atrás, yo era enfermera en un hospital particular, aquí en Monterrey. Y si bien esta experiencia yo creo que no entra en el tema que podríamos decir como terror u horror, sí entra en lo que podríamos decir lo paranormal, y sobre todo lo maravilloso y lo asombroso que puede llegar a ser una alma. Yo me desempeñaba como todos los días en ese hospital particular, y a llegó un niño, más bien era un adolescente. Él tenía 16 años. Este niño era algo particular ya que no podía ver, era ciego. La mayor parte de su vida la pasó en absolutas sombras. Perdió la vista a la edad de 4 años. Y por si esto no fuera poco, también padecía de diabetes, por lo que era un chico el cual tenía que tener cuidados. La enfermedad lo tenía muy mal, pero nada del otro mundo. Solamente tenía que estabilizarse. Era cuestión de 2 días, o 2 días y medio máximo. Después de eso, podía volver a su casa y desempeñar su vida normalmente, o lo más normal que pudiera. Yo quedé al cuidado de este niño, en la guardia de la noche. Yo iba con este adolescente, le tomaba las lecturas,
Hablaba con él, pero esto no era lo extraño. Ese joven era muy bien portado, era muy amable. A pesar en la condición en la que estaba, siempre estaba de buen humor. Aquí lo extraño es que cada vez que yo entraba a su habitación, este estaba siempre acompañado. En un principio, no me pareció extraño, y después de revisarlo una noche con las demás enfermeras, me decían que durante el día, los abuelitos venían, y también el padre durante la tarde. El chico prácticamente estaba vigilado las 24 horas, porque cuando yo entraba a la habitación, vi a una mujer sentada a un lado de la cama. El niño siempre estaba despierto, hablando con ella. Yo obviamente le decía a la mujer que el chico tenía que descansar, pero fue este mismo adolescente el cual me dijo que ella era su madre, que lo estaba acompañando, que hace mucho tiempo no hablaba con ella, que por favor lo dejara hablar un poco más. Obviamente yo le di este permiso. Siempre mantenía la luz prendida, pero cuando esta mujer llegaba, siempre se apagaba. Esto era algo extraño y cada vez que yo intentaba encender la luz, esta mujer con una seña en la mano me decía que no, que los dejara así, casi por completo a oscuras. Cabe resaltar algo, y es que esta mujer no me habló en ningún momento. La mujer se mantenía en silencio. No decía ni una sola palabra, solamente me hacía señas. Puede que algunos piensen que esto sería algo grosero, pero nada de eso. La mujer tenía un semblante muy cálido, muy de persona buena. Podría decirse que cada vez que entraba a la habitación tenía un aura como de paz, como de tranquilidad. A final de cuentas, era la madre del niño. Yo creo que esta sensación era como el que emana la maternidad, podríamos decirlo. Y durante las 2 noches siguientes, esta mujer se mantuvo con este joven todas las noches, desde que se ocultó el sol hasta que apareció de nuevo. Y fue hasta el 3er día, justamente cuando le estaban dando de alta. Yo estaba llegando, ya era de noche. El joven ya se estaba yendo, en compañía de sus abuelitos, y en compañía de su padre también. Y fíjense cómo son las cosas. Este adolescente, a pesar de ser ciego, él agudizó otros sentidos, lo cual fue el olfato y el oído. Yo no tuve que hablar, yo solamente estaba pasando por aquel pasillo, cuando de pronto lo escuché. Le dijo al padre, aquella es enfermera, le dijo señalándome. Yo me detuve por cortesía, no quise ignorar eso. Los abuelitos salieron con el joven, y también con el padre, el cual me tocó el hombro y me dio las gracias. Me explicó que durante el día, él venía en cuanto podía debido al trabajo, pero que desde las 7 de la mañana, su abuelita iba, y después su abuelo, pero que tristemente debido a la salud que tenían ambos abuelitos, no podían quedarse más tiempo. Ellos a las 9 de la noche se retiraban, y el padre se retiraba a las 10 de la noche, y me dijo que por eso mismo, el niño pasaba solo toda la noche, y que me agradecía profundamente que yo lo cuidara durante toda la noche. Me decía muchas gracias por estar al pendiente de él. Yo obviamente le recibí las gracias. Le dije que no había sido nada y que, a final de cuentas, era mi trabajo. Pero que no solamente había sido yo, que la madre del niño había venido durante la noche. Que las 2 noches que aquel niño pasó en esa habitación del hospital, no lo hizo solo, lo hizo en compañía de su madre. Y fue en este punto en el cual el padre adoptó una postura a la defensiva, como que se enojó. Me dijo que hay temas muy delicados, los cuales no son buenos tocar, y que por favor, yo tenía que respetar esos temas.
que no anduviera diciendo mentiras. Claro, yo estaba muy desconcertada. Le dije, pero no son mentiras, señor. Yo venía todas las noches y yo lo cuidé. Estuve al tanto de sus síntomas y todo lo que me pertenece, pero la que se mantuvo sentada a un lado de la cama toda la noche fue su madre, no fui yo. Y es en este punto que esta adolescente nos interrumpe y le dice al padre, ¿ves? Yo te dije, mamá viene a verme. Ustedes no me creen, pero yo la huelo, yo la escucho, yo la siento. Ella viene a verme de vez en cuando, y viene mucho más seguido cuando yo estoy enfermo. Los abuelitos intervienen y retiran al chico. El padre, francamente, tenía una cara como que no podía procesar todo lo que le estaban diciendo. Él me dijo que era imposible que la madre del niño hubiera estado con él toda la noche. Yo le respondí, ¿pero por qué? ¿Qué le pasa? Yo le puedo dar fe de eso. Yo la vi todas las noches. Él me explicó que la madre de este chico había fallecido cuando él tenía 6 años, hace ya poco más de una década. Después de decirme esto, me pidió un favor, que si era cierto lo que yo le estaba diciendo, que me diera las señas particulares en el rostro, de cómo lucía aquella mujer, si es que yo la había visto de cerca. Yo le aclaro que estaba a oscuras, pero que sí pude verla bien. Ella no me habló, no hablamos entre nosotras, ni una sola palabra, pero sí nos observamos. Ella tenía una marca en la ceja derecha, ya casi en la caída. Era como si fuera un rasguño, muy delgado. Tenía un lunar por debajo de la nariz, casi rozando el labio superior, y tenía una barbilla levemente partida. Su cabello era de color castaño y su piel era perlada. Al decirle todo esto, el hombre simplemente rompe a llorar y me dice que sí, que efectivamente esa era su esposa. No nos conocíamos de nada, por lo que yo no podía haber visto una foto. Yo no pude haberla conocido. Él se retiró diciendo que le creería más a menudo a su hijo cuando éste le dijera que la madre viene a verlo. Yo no supe cómo digerir esto, pero ya tiempo después me puse a pensar que tal vez nuestros seres queridos estén en donde estén, tal vez siguen cuidándonos, tal vez solamente en los momentos más difíciles o de enfermedad, cuando creemos que estamos solos. Ellos están a un lado de nosotros, justamente como aquel joven que tenía a un lado a su madre. Gracias por escuchar mi historia. Saludos a todos. Esta segunda historia viene de parte también de una enfermera. Esta chica nos dice que el turno de noche, como todos los otros trabajos, siempre resulta ser muy pesado. Y como en otros trabajos, se toman turnos ahí mismo entre todo el personal para cubrirse mutuamente. Porque si bien cuando recién le cambian turno, tiene la energía suficiente pues para durar toda la noche despierta, esto no es sostenible al pasar los días, semanas o incluso meses que se pasan algunas. Por lo que ellas mismas, entre algunas enfermeras, paramédicos, se cubren turnos. ¿Sabes qué? Cúbreme de tal hora a tal hora. Muy por lo general son horas en las que pues no hay mucho movimiento y pues las puede cubrir sin ningún problema. Esto pasaba en aquella noche. Estas enfermeras, según me explica la historia, que decidió mantenerse anónimo, me dijo que toman también ciertos descansos en ciertas habitaciones.
Y para su muy mala suerte, la habitación en donde ella acostumbraba, pues dormir, estaba ocupada, no por una ni dos, sino por 3 enfermeras de otras áreas. Bueno, a ella le quedaba solamente otra opción, que era dormirse en unos asientos que estaban por ahí, sumamente incómodos. Ella trató de dormirse ahí, pero no pudo. Se movía para un lado, se movía para el otro. Era inútil. Por lo que muy resuelta, ella recordó una habitación que siempre estaba vacía. Siempre. Esta habitación tenía una cama y algunos archivos ahí, grandes, metálicos, donde guardan diferentes expedientes. Casi ocupaban por completo la habitación. Entonces se dijo a sí misma: voy a ir hasta aquella habitación. Si veo que está abierta, simplemente entro. Y si algunos doctores me hallan ahí, bueno, me esforzaré por explicarles que estaba con mucho cansancio. Al final de cuentas, los doctores son muy empáticos. Ellos entienden. Para suerte de esta chica, ella fue, abrió la puerta. Muy buena suerte. Está abierta. Entra por ahí y totalmente resuelta, se acuesta en la cama. Casi inmediatamente, a la par de que se acuesta, se queda dormida, completamente un sueño profundo. Ella no dice o no está lo suficientemente segura para decirnos cuánto tiempo estuvo dormida, pero el caso es que es despertada a mitad de la noche por el sonido de un respirador que va transitando en el pasillo. Esta habitación en la que ella se encontraba dormida era una habitación que se encontraba muy cerca de los baños de ese piso, unos baños especialmente colocados ahí para pacientes. Ella vio por la ventana que daba directo a este pasillo y vio que se encontraba ahí caminando un hombre que iba con su bata, iba empujando uno de esas varas metálicas con material médico, como que el hombre estaba conectado a un suero, además artilugios, ¿no? De hecho, se veía que estaba cargando también un cilindro en la parte de abajo, un cilindro del cual se liberaba un cable e iba directo a su boca. Y eso era lo que ella escuchaba, ese respirador. Una respiración muy grave, muy... como que apenas podía respirar, muy exagerada. Ella dice que si lo hubiera visto este paciente caminando, obviamente le ayudaría, pero tenía mucho, pero mucho sueño, por lo que decidió nuevamente dormirse. Pero este sueño tampoco le duró mucho, porque casi inmediatamente de que ella cerró los ojos, escuchó un enorme estruendo que provenía de los baños. Solamente una pared era lo que los dividía, por lo que el estruendo que escuchó, lo escuchó muy fuerte. Se levantó inmediatamente de la camilla. Salió de la habitación, corrió inmediatamente a los baños, abrió la puerta y escuchaba ese respirador sonando todavía dentro de los baños, pero no podía ver al paciente. Ella fue tocando puerta por puerta, obviamente para saber si estaba bien. Había escuchado un enorme estruendo, tal vez había caído, o tal vez algo peor. Ella fue abriendo puerta por puerta, y justamente cuando llegó a la última, pudo escuchar aquel respirador muy, pero muy bien. Estaba detrás de aquella puerta, solamente tenía que empujarla, y así lo hizo. Pero al empujar la puerta, se encontró con algo, con lo que no estaba preparada. Vio a aquel hombre. Era el mismo paciente que había visto por la ventana, pero ahora se encontraba reposando en el inodoro, sentado en este, pero ya sin vida. Un enorme hueco en su cabeza, como de un golpe, relucía, y de este brotaba muchísima sangre. Obviamente la enfermera, al ver esto, empieza a gritar:
Sale del baño, empieza a correr los pasillos como loca, gritando por ayuda. Paramédicos, enfermeras, doctores, quien fuera, pero que fueran inmediatamente. Todo el personal médico llegó, y cuando le preguntaron, obviamente en el transcurso del camino, qué era lo que había pasado, esta enfermera simplemente decía que un paciente se había quitado la vida, que se había golpeado en la pared él mismo, y que estaba solamente en los baños, sentado. Un paciente con un respirador, que ya estaba pues algo viejito, se veía como de unos 80 y tantos. Al llegar a los baños, todos muy confundidos, a la par de alarmados, se encontraron con que no había nada. Era imposible que el cuerpo hubiera desaparecido de unos minutos a otros. Además, toda la sangre que se había esparcido por la pared, por el piso, no estaba. Los baños parecían limpios, incluso recién limpios. Y es ahí donde esta enfermera nos explica que esto se convierte todavía aún más en una historia de terror, porque sus compañeras le empiezan a explicar que este suceso ya había pasado, pero aquella mañana una de las enfermeras se enteró de esto, y obviamente, debido a que uno llega pues tal vez cansado, estresado, preparado para el siguiente turno, a ella no se le fue contado nada de esto. Pero un paciente por la mañana, por eso de las 8 de la mañana, un paciente que se encontraba muy grave de salud, recibió una llamada. Después de esta llamada, se levantó, fue directo a los baños, a aquellos baños, y dio un fuerte golpe. Él mismo se quitó la vida. En aquel mismo inodoro, en aquel mismo cubículo, este paciente estaba usando un respirador. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mayra Fernández. La siguiente historia pertenece a mi madre. Mi madre es enfermera. Actualmente ya trabaja en un hospital, pero como muchos de nosotros, pasa por ciertas rachas en donde no consigue empleo, más concretamente en algún hospital o en alguna clínica. Mi madre en esos momentos tuvo que dar servicio como enfermera particular, ya sea a familias o a otras empresas. Y en esta ocasión quiero contarles dos experiencias que le sucedieron a ella mientras estaba trabajando como enfermera. Una de ellas sucede con una familia. Podríamos decir que era un matrimonio joven. Solamente en la casa estaba el marido y la mujer. Niños no había, o al menos eso es lo que le habían dicho. Mi madre fue a esta casa, la entrevistaron, y una vez que todo estaba en orden, la enfermera del turno de día, ya que ella iba a estar durante la noche, le dijo que solamente habían ciertas instrucciones que tenía que seguir. Su lugar de trabajo solamente era en la sala, en la cocina y en la alcoba de la señora. Por ninguna razón tenía que entrar a las otras habitaciones. Motivo la verdad es que no le dieron. Y mi madre pues tampoco era como que le importara mucho. Ella fue a trabajar y durante algunos días todo estuvo más que perfecto. Mi madre trabajó sus horas, salía de su trabajo, llegaba, y dentro de lo que cabe, con la señora que necesitaba las atenciones, una señora joven, una señora que tenía que tener cuidados 24/7. También estaba bien. Tenía sus complicaciones, pero estaba mayormente estable. Casi todo el día estaba sumergida en pastillas. Y mi madre rara vez la veía despierta, ya que cuando ella llegaba, ya estaba dormida. Solamente la despertaba para que tomara sus pastillas e inmediatamente se pusiera a dormir. Para nadie es una sorpresa saber que ese tipo de pastillas que les dan es para también
que tengan el sueño más pesado, así que inmediatamente que la señora se los tomaba, se ponía a dormir nuevamente. Mi madre la mayoría del tiempo estaba totalmente sola, ya que el marido también se iba por las noches. La mayoría del día se encontraba ahí. En el día, pues él dormía y socializaba un poco con su esposa, y en la noche se iba. Para que se den cuenta, mi madre se la pasaba casi totalmente sola durante la noche, con la mujer dormida y ella simplemente al tanto, al pendiente. Sucedió que tuvo la mala suerte de que aquella regla que le había puesto aquella enfermera no es que la desobedeciera, sino es que ya sea el marido o la otra enfermera habían dejado una puerta abierta. La puerta abierta, precisamente, a un lado de la alcoba, donde iba a checar esta señora. Cuando mi madre pasó por ese pasillo, escuchó un sonido muy particular, muy familiar, la cual le hizo recordar aquellos días en las que ella fue madre primeriza. Escuchó el ruido que un niño haría, un bebé, tal vez algunos meses, esos quejidos, esos lloridos. Mi madre dice que en un principio no prestó atención a esto, ya que pasó muy rápido. Tal vez dijo que era la mente. La mente a veces nos juega trucos. Así que siguió con su trabajo. Fue con la señora, la checó, vio que todo estaba bien, y una vez que salió de la alcoba, nuevamente, pasando por ese pasillo, escuchó aquel quejido que venía desde adentro de la habitación. Esta vez más fuerte y mucho más claro. Mi madre fue hasta aquella habitación y abrió la puerta poco a poco, solamente para encontrarse que era la habitación de un niño. Toda estaba pintada de azul, con dinosaurios, superhéroes, cojines de niño, juguetes de niño, de un bebé, y al centro de esta habitación se encontraba una cuna, y dentro de ella, un niño, un bebé que, dice mi madre, prácticamente era un recién nacido. No lloraba muy fuerte por eso, estaba moviéndose, estaba llorando, por lo que mi madre instintivamente se acerca hacia él, lo carga y lo empieza a checar. Lo que mi madre dice es que nota que este niño está muy frío, e incluso con el mameluco que él trae, se puede sentir que adentro está frío. Sus manos están frías, su cara, sus cachetes. Era como si el niño estuviera a la intemperie. Toda la habitación se encontraba cerrada, por lo que había calor dentro de ella, pero el niño parecía helado, como si lo acabaran de meter de una ventisca. Mi madre inmediatamente lo carga, lo empieza a arrullar, a dar palmaditas, y después lo vuelve a poner dentro de la cuna, para inmediatamente bajar y preparar algo. Ella piensa que si tienen un bebé, a lo mejor tienen leche en polvo, alguna mamila, algún chupón, cosa extraña, ya que ella no había visto nada de eso. Y de paso, también le va a marcar a la otra enfermera, pues dice, ¿cómo se le ocurre no decirme nada acerca del niño? Y qué bueno que dejó la puerta abierta, porque si no, quién sabe lo que hubiera pasado. Lo extraño es que mi madre no encuentra nada. No hay leche, no hay mamilas, no hay nada. Era como si un bebé no estuviera contemplado ahí, como ella puede, ya que no puede salir de la casa, y no puede despertar mucho menos a la señora, y el marido está trabajando. Empieza a ingeniárselas, haciendo un té, esto por mientras habla con aquella enfermera. Ella le empieza a reclamar por qué no le había dicho nada acerca del niño, ya que incluso puede que hubiera perdido la vida si ella no entraba a la habitación. Esos niños tienen que comer cada cierto tiempo. Pero la enfermera lo que le contesta, la otra enfermera que ya tiene más años y que ha estado trabajando con aquella pareja durante los últimos meses,
Lo primero que recibe de ella es un regaño. Ella le dice: te dije específicamente que no entraras a ninguna habitación. ¿Por qué desobedeciste eso? Mi madre le replica, obviamente: y qué bueno que entré. ¿Por qué no me dices que hay un niño? Esos niños, sobre todo a la edad que tiene, prácticamente parece un recién nacido. Necesitan atenciones. ¿Por qué no me dijiste que teníamos uno aquí? Y no me digas que lo he tenido todos estos días, porque de milagro aquel bebé sigue vivo. La otra enfermera le dice a mi madre: no te alteres, voy para allá. Y no te asustes tampoco, pero en la casa no hay ningún niño. Mi madre en un principio no puede procesar estas palabras. Dice: ¿cómo que no va a haber ningún niño? Yo lo acabo de cargar, lo acabo de sostener. Acabo de ver su habitación, obviamente hay un niño. Palabras más, palabras menos, terminan colgando el teléfono. Mi madre sube a la habitación nuevamente con el té. En una taza había que tampoco hay mamilas, no sabe ni cómo se lo va a dar. Cuando va abriendo la puerta, nota que precisamente hay una habitación de un bebé. Siguen los juguetes ahí, los dinosaurios, la cuna. Pero dentro de esta ya no hay ningún niño. El bebé había desaparecido. Es un bebé de meses. No puede gatear, mucho menos correr. Levantarse. ¿Cómo se pudo haber ido? A pesar de tener todas estas preguntas, mi madre empieza a buscarlo por toda la habitación, pero sin éxito. Hasta que llega la otra enfermera, en cuestión de 2 horas. Ella ya se iba a quedar ahí, ya que iba a continuar con su turno, pero antes le explica a mi madre que ella no ha sido la única enfermera que ha cargado a aquel bebé, que muchas otras que habían venido durante la noche, e incluso ella misma, lo ha cargado y lo ha visto, pero que no es real. Por esto mismo, ella procura tener la puerta cerrada, para que aquellos quejidos, aquellos lloros, no sean escuchados por la otra enfermera que se queda en la noche. La enfermera le cuenta a mi madre que el matrimonio estaban por tener un hijo, pero que era un accidente de tránsito que no fue muy grave, porque no hubo fallecidos. La madre del niño, la esposa del matrimonio, resultó sumamente herida, se le adelantó el parto y perdió al niño en este. De ahí el por qué necesitaba tantas atenciones, ya que aquella esposa todavía no se recuperaba del todo, y menos sabiendo que había perdido a su bebé. El marido, por eso siempre estaba tan serio. No sabía cómo lidiar con todo esto. Había perdido a su hijo, y su esposa se encontraba postrada en la cama. Aquella habitación se la tenían lista para aquel bebé que venía. Mi madre continuó yendo con esta familia. La necesitaban. Estaban en una situación complicada. Y a pesar de haber continuado yendo durante meses, jamás volvió a abrir aquella puerta. Y cada vez que la encontraba abierta, la cerraba inmediatamente. Aunque cada vez que la conseguía así, siempre escuchaba los quejidos y los lloros de aquel bebé que tristemente no pudo nacer. Esta siguiente historia viene de las palabras ahora de un médico cirujano. Su nombre es José Alfredo, al cual le mando un saludo enorme, al igual que a toda su familia allá en Culiacán. Es una leyenda que se cuenta en el hospital, pero que él lo vivió, o más bien vio a la víctima de este, ya que una mujer fue acosada por un espectro que habita en un hospital donde actualmente trabaja. Él se encontraba en su turno de noche, cuando en eso, en el área de maternidad que está al lado
de las mujeres que también son internadas ahí porque ya sea tienen problemas con su embarazo, están retrasadas o simplemente tuvieron un percance, pues se internan ahí mismo. Concretamente había llegado una mujer. Esta chica había sido traída por su esposo. Su esposo se encontraba muy alterado, pero la chica se encontraba perfectamente bien, o sea, calmada. Fue traída debido a que había sufrido una caída, pero después de analizarla, examinarla bien, decidieron que pues no había nada de qué preocuparse, pero claro, el chico estaba alterado. Así que para su comodidad y también para sacarse alguna duda, que tal vez se les pasara algo desapercibido, la chica se va a quedar internada toda una noche y toda una mañana. Y también le iban a hacer diferentes exámenes. Esta chica se encontraba en su habitación, la cual era para dos. Según este médico, José Alfredo, nos explica que aquella habitación estaba prohibida. Era una habitación completamente normal como cualquier otra, pero por alguna extraña razón que incluso ni él sabía, los médicos decían que era la última habitación donde se metería un paciente. Algo raro que él vio en su principio, pero a final de cuentas pues acató la orden. Toda esta confusión se derivó a que simplemente una enfermera nueva, novata, pues dirigió a la mujer embarazada hasta aquella habitación, claro. Y fue aquí donde la pesadilla comenzó. Esta mujer, a horas de la madrugada, empezó a gritar y a gritar y a pedir por ayuda. Cuando llegaron los enfermeros y cuando llegó él, que casualmente se encontraba transitando cerca de aquel lugar, les dijo una historia de terror absoluto si te pones a pensarla bien. Ella dice que se encontraba pues recostada, dormida, cuando en eso la despiertan por una mano que toca su vientre. Ella se despierta de inmediato y ve a una mujer que también se encontraba embarazada, que está tocando su vientre y que con una sonrisa le pregunta: ¿ya mero nace? Obviamente en un principio esta chica pues se alarma, se asusta, pero después de ver que es otra mujer embarazada pues le retira cortésmente la mano y le dice: sí, faltan algunos meses, ya dentro de poco voy a dar a luz. Lo que hace detonar por completo el miedo es que aquella mujer camina, va hasta aquella cama que estaba vacía y toma de ahí algo que se ve rojo, pero también que tiene forma. Ella nota que con cada paso que da esta mujer, se escucha como si el piso estuviera mojado. Aquella chica se sienta en su cama y ve el piso y ve que hay sangre. Aquella mujer está escurriendo en sangre desde sus pies hasta caer por completo en el piso, pero demasiada sangre, como si tuviera algún tipo de hemorragia. Obviamente esta chica se altera y le dice: oye, ¿necesitas asistencia? ¿Necesitas ver a un médico? ¿Qué te está pasando? La mujer embarazada, que estaba escurriendo en sangre, solamente se da media vuelta y le dice: mi hijo no tiene vida, ¿me das el tuyo? Cuando ve el niño, ve un bebecito recién nacido, pero completamente morado, también rojo, manchado también por sangre. Y notó en ese momento algo extraño, algo que relucía en el vientre de aquella extraña mujer, y es que tenía unas tijeras ensartadas aquí. Aquella mujer simplemente deja caer al niño y se abalanza sobre esta pobre chica, la cual de inmediato empieza a tirar manotazos, patadas, empieza a gritar por ayuda, y es en ese momento cuando todo el personal médico llega. La mujer había desaparecido, simplemente se había ido como el humo, como el aire. Una vez que cuenta esto, el médico que cuenta esta historia le pide por favor a las enfermeras, no sin antes reprenderlas, que muevan a esta señorita a otra habitación. Y es en ese momento que este médico, movido por la curiosidad,
movido por aquel extraño relato que esta mujer embarazada les había dicho, empieza a investigar, pues la habitación se encontraba completamente limpia, reluciente. Y es ahí donde un colega, que tiene más años que él, pero muchos más, cerca de 35 años trabajando en ese hospital como médico, le cuenta lo que pasó. Y es que en años anteriores, 2 mujeres habían sido internadas en esa habitación. Y para ese entonces aquella habitación estaba completamente libre para cualquiera. El caso es que una de ellas perdió a su hijo. Pero no lo perdió por accidente, lo perdió específicamente por negligencia. La chica se encontraba mal, estaba dando a luz en la habitación y ningún médico había ido. Por temas de suerte, por temas tal vez del destino, su hijo salió y no cayó en la cama. Tal vez por la placenta, tal vez por algo más. Resbaló y cayó en el piso. La madre, toda histérica, recogió a su hijo y a pesar de que le hablaba, a pesar de que lo movía, era inútil. El personal médico llegó muy tarde, precisamente atraídos por la otra mujer que se encontraba internada en su misma habitación. Se llevaron a aquella mujer, hicieron los preparativos y todo, y su compañera dio a luz también, pero a ella sí la asistieron. Ella dio a luz, le dieron a su hijo y la llevaron de nuevo a esta habitación donde reposaba aquella madre, la cual había perdido a su hijo. Y eso era no tener consideración. Una madre se encontraba dolorida, mientras que le ponían a su lado otra que sí había tenido a su niño. Eso es de lo más cruel. Pero no podían hacer otra cosa. El papeleo ya estaba hecho y no la podían mover de su habitación. Cosas, tecnicismos de los hospitales, que a veces a uno le causan tanta rabia. Y fue así, donde tal vez por el sufrimiento, tal vez por la tristeza, aquella chica enloqueció y trató de arrebatarle el bebé a la otra, diciendo múltiples veces que ese era el suyo, que se lo habían robado. Pobre mujer, había perdido por completo la cabeza. Aquella chica agarró cualquier cosa que tenía a la mano para defenderse y para defender a su bebé. Cerca de ahí se encontraban unas tijeras que aquella chica usaba para recortar algunas fotografías y empezar a hacer un álbum. Estaba feliz de ser madre. Tomó las tijeras y las ensartó justo aquí, obviamente en la desesperación, provocando que la otra mujer falleciera. Una historia muy triste, pero que en ese hospital lo ha dejado marcado, pues toda y cualquier persona que sea internada en aquella habitación o que simplemente duerma ahí, se le aparece este espectro de una mujer embarazada buscando a su hijo, una pobre alma que hasta fecha de hoy, según palabras mismas de este médico, no puede descansar en paz. Otra historia que le pasó a mi madre, Alex. Esta vez le sucedió en un hospital. Ella atendía a diferentes personas, como cualquier enfermera, y entraba simplemente a hacer su trabajo. Había uno que otro paciente con los que charlaba un poco, pero nadie particularmente especial. Entre todos esos pacientes, ella dice que tenía a una anciana, una abuelita. A ella le cambiaban los turnos. A veces la veía en la mañana, otras veces en la tarde, y otras veces pasaba a revisarla durante la noche. La abuelita entró a este hospital y fue internada, pero tristemente su salud empeoraba cada vez más. Su familia iba y la visitaba todas las tardes. Siempre tenía ahí o a la nuera o a su hijo o a sus nietos.
A mi madre, cuando le tocaba el turno de tarde, siempre los veía ahí, cerca de las 4 o 5 de la tarde cuando entraba. Los saludaba, platicaba un poco con ellos y simplemente salía. Pasa y resulta que en una ocasión, cuando entró a esta habitación de la anciana, la vio sola, algo que le pareció muy extraño. Entró y la saludó. Ella estaba sentada, observando una fotografía. Se saludaron, hablaron un poco solamente, y esta abuelita le pide un favor a mi madre. Le dice: mi niña, ¿me puedes hacer un favor? Mis familiares están en la sala de espera. ¿Podías llevarles esta foto? Y otra cosa más. Ahí en mi bolsa, en el último cierre al fondo, se encuentra otra. Por favor, llévaselos. Mi madre tomó el bolso e incluso tardó para encontrar ese cierre porque se notaba que lo habían hecho a propósito. Ese cierre no estaba pensado en la bolsa. Sacó la fotografía y la abuelita le agradeció. Antes de salir, la abuelita le dijo a mi madre: otra cosa, niña, disculpa que te moleste. Solamente diles a mis familiares, ya sea a mi hijo o a mi nuera, que en mi armario, al fondo, en donde pongo los zapatos, hay un cajón, en la mera esquinita. Ese cajón tiene embolsada algunas pulseras de oro. Diles que las utilicen, que no gasten su dinero. Solamente diles eso, por favor. Mi madre dice que se lo pidió con tanta, pero tanta paciencia y amabilidad, que no se pudo negar. Mi madre fue, salió de la habitación, se despidió de la anciana y caminó hacia la sala de espera, donde estaban sus familiares. Al llegar con los familiares, ella nota algo extraño, porque los ve destrozados. Los familiares estaban en los sillones, acompañados también de los nietos, algunos adolescentes y otros niños. La mujer estaba llorando, al igual que el hijo de la señora. Frente a ellos se encontraba un doctor. Mi madre no sabía cómo interrumpir, así que ellos inevitablemente vieron su presencia. Ella estaba parada solamente a un lado, hasta que todos voltearon y la vieron al mismo tiempo. Mi madre, algo apenada, les dice: disculpen, no quiero interrumpir nada, solamente vengo a traerles esto. Entré con la señora y me pidió que les trajera estas fotografías y que también, antes de que se fueran, les dijera que en el armario, hasta mero abajo, en donde esta señora guarda sus zapatos, ahí hay un cajón en la esquina. Dentro de este cajón hay unas pulseras de oro en bolsas. Me dijo que las usaran, que no gastaran dinero. Para que se hagan una idea, mi madre pensaba que esto era debido tal vez a alguna cirugía, debido tal vez a algún medicamento muy costoso, y pues la abuelita quería ayudar. Bien se sabe que los adultos mayores guardan cosas de mucho valor en sus mismas casas, abajo de su cama, en sus armarios. Y pues la abuelita quería contribuir. Cuando le dan las fotos a los familiares, estos aún empiezan a llorar más, pero también sorprendidos, y le preguntan a mi madre: ¿cómo es que le dijo esto? ¿Se lo dijo ayer o en la mañana? El doctor también estaba mirando fijamente, sin ninguna sensación en particular, y mi madre tuvo que contestar ya que todos le estaban rodeando. Ella dijo: no, me lo acaba de decir ahorita. Vengo de su cuarto. Fui a checarla a ver cómo estaba y ella estaba sentada ahí. De hecho, se me hizo raro no verlos con ella, ya que es el horario en donde están con ella. Los familiares, el doctor, todos, fueron corriendo inmediatamente, incluida mi madre. Ella tenía curiosidad de qué estaba pasando, pero lo que vieron fue el cuerpo en reposo de una anciana sin vida. Una anciana que, le dice el doctor a mi madre, había perdido la vida
hace aproximadamente media hora o 40 minutos. Se había luchado por ella, pero no había reaccionado, por lo que le preguntaron de nuevo a mi madre, ¿cómo es que sabía todo eso? Mi madre, con todo el pésame y con toda la vergüenza, les dijo: señores, es en serio lo que les digo. Me lo acaba de decir ahorita. Hace como 5 minutos que entré. No sé cómo explicarlo, pero cuando entré, vi a la señora sentada en su cama, no recostada y mucho menos así. Resulta que las pulseras de oro iban a ser usadas en el velorio, ya que la familia, pues, era de ese tipo de familias que tenían escasos recursos, y casi todo el dinero se lo estaba llevando los tratamientos de la abuela. Esas pulseras y cadenas de oro sirvieron para darle santa sepultura. Y mi madre sabe muy bien esto, pues a los pocos días volvió el hijo y le agradeció a mi madre por haberle dado ese dato, porque con ese dinero sepultaron a aquella señora. Una historia que mi madre está muy sorprendida de poder contarles. Una abuelita que habló desde el más allá.